Jóvenes, esta sería la primera clase de física, después de la parte de unidades, que es básicamente introducción a la física. Nosotros vamos a empezar con cinemática, que bueno, ya saben que la cinemática es el estudio de el movimiento. Cuando vemos el prefijo cine, significa movimiento. Y entonces, en este caso específico vamos a ver movimiento rectilíneo. ¿Qué significa rectilíneo? Que va en línea recta, ¿verdad? Estamos en una dimensión. Una dimensión espacial que pues básicamente es irnos hacia la derecha o hacia la izquierda. O bien lo podemos ver como adelante y atrás. Simplemente es en línea recta, no nos vamos a mover a ninguna otra parte. Y entonces, en el movimiento rectilíneo tenemos dos que lo solemos ver. ¿No? Movimiento rectilíneo uniforme. Y uniformemente acelerado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El movimiento rectilíneo uniforme nos dice que nos estamos moviendo en línea recta. Uniformemente va a significar a una velocidad constante. Y similarmente, el uniformemente acelerado va a ser una aceleración. Para saber qué es la velocidad o cómo es este movimiento, necesitamos saber qué es la velocidad, ¿verdad? Entonces vamos a definir de una vez el concepto de velocidad. La velocidad lo podemos definir como la razón de cambio de la posición respecto a una unidad de tiempo. Entonces nos está diciendo qué tanto cambia la velocidad respecto a qué tanto cambia en el tiempo. Para esto vamos a definir dos cosas, que va a ser la velocidad instantánea y la velocidad media o promedio. La velocidad instantánea es el valor de la velocidad en cualquier instante dado. Es decir, imagínense un carrito, ¿no? Un carrito que va a acelerar. Entonces, imagínense que parte desde el reposo. Primero su velocidad inicial es de 0 y después llega a una velocidad de, no sé, 20 metros sobre segundo. Entonces, ese cambio en la velocidad no es completamente abrupto, ¿verdad? No es que primero esté en 0 y luego esté en 20 mágicamente, sino que va a ir aumentando poquito a poco gracias a la aceleración. Entonces, este cambio gradual, como lo estoy diciendo, está siendo gradual, ¿no? Entonces, aquí va a tener 0, a lo mejor aquí 1, aquí 2, aquí 3, aquí 4. Entonces, la velocidad instantánea sería, por ejemplo, aquí su velocidad instantánea al iniciar es de 0, aquí su velocidad es de 2, aquí su velocidad es de, no sé, 8,
lo que sea, ¿no? Entonces, la velocidad va cambiando poco a poco y en cada instante determinado podemos decir cuál es el valor de su velocidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la velocidad instantánea con la velocidad promedio? Promedio. Lo podemos definir como el cambio total de la velocidad, perdón, cambio total de la posición respecto al cambio en el tiempo. Entonces, aquí es donde aplicamos la formulita que ya seguramente todos conocen, de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Por qué? La distancia es un cambio en la posición. Normalmente la posición la vamos a poner con la letra X y el tiempo, pues bueno, va a ser un cambio en el tiempo. No necesariamente el tiempo eh, empieza a correr desde cero. Imagínense un cronómetro, por ejemplo. Si ustedes van cronometrando a alguien que, no sé, va en una pista dando vueltas, y aquí da una vuelta y le apachuran al cronómetro y sigue corriendo, ¿no? Entonces, si completa la vuelta, vuelven a apachurar el cronómetro. Pero entonces el tiempo no se reinicia desde cero, sino que, no sé, aquí la primera vuelta la hizo en 2 minutos y después cuando iban en la segunda vuelta la acabó a la 4 minutos con 5 segundos. Entonces, aquí el tiempo, aunque el cronómetro marca 4,5, la diferencia entre el 1 y el 2, pues ¿cuánto es? De 2 minutos con 5 segundos, perdón. Entonces, a esto es a lo que vamos a considerar como un cambio en el tiempo. ¿Y cuál es el cambio en la posición? Pues simplemente la distancia que avanzó. Entonces, si avanzó un total de, no sé, 100 metros, entonces su velocidad promedio sería de los 100 metros entre los 2 minutos con 5 segundos, que serían 125 segundos. Entonces, ya dejando estos conceptos bien claros, es muy importante que los tengan claros, vamos a ver nada más, por ejemplo, si ponemos una gráfica donde digamos que tiene una aceleración constante y entonces vamos a verificar velocidad contra tiempo. De nuevo en el ejemplo del carrito, imagínense que tienen un carrito y entonces como va a ir acelerando, su velocidad va a ir aumentando conforme pasa el tiempo. Entonces, imagínense que tienen aquí este puntito y este puntito. Entonces, el primer puntito va a tener una velocidad inicial. Esa es su velocidad instantánea. Después, cuando llegue a cierto punto, va a tener una velocidad final. Entonces, otra manera de calcular la velocidad promedio, ¿cómo es? Para calcular la velocidad promedio entre aquí y acá, pues donde está justo a la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque es la suma de las dos divididas entre dos. El promedio tiene que estar aquí a la mitad. Entonces, nuestra velocidad promedio también la podemos calcular con la suma de dos velocidades divididas entre dos. Una velocidad inicial más velocidad final dividida sobre dos.
Entonces, ahora vamos a otro concepto que es el de aceleración. La aceleración es un concepto muy similar al de velocidad, nada más que en vez de considerar el cambio en la posición, vamos a considerar el cambio en la velocidad. Es muy similar. Entonces, mientras antes decíamos, ok, se movió tanta distancia y la recorrió en tanto tiempo, ahora vamos a decir, cambió tanto su velocidad respecto a un cambio en el tiempo. Si primero estaba en 0 y luego llegó a 20 y lo hizo en 2 segundos, pues su aceleración es 20 menos 0, 20 entre 2, 10 segundos. 10 metros sobre segundo cuadrado en este caso. Entonces es un concepto muy similar y de la misma manera tiene puede haber velocidad instantánea o velocidad promedio o medio. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nuestra aceleración es una constante. ¿Qué quiere decir que es una constante? Pues que su velocidad, perdón, su aceleración promedio siempre va a ser igual a la aceleración instantánea. Va a ser simplemente una línea recta, se va a quedar igual y no va a cambiar. De manera similar eh, en el movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración, resulta que eh, nuestra aceleración va a ser cero, porque la velocidad no va a cambiar, y la velocidad va a ser una constante, de manera que la velocidad promedio siempre va a ser igual a la velocidad instantánea. Entonces, ahora vamos a ver algunas cosas importantes. En nuestra en nuestro movimiento rectilíneo uniforme, habíamos quedado que la aceleración era cero y que la velocidad era constante, ¿verdad? Entonces nosotros ya vimos que velocidad es el cambio en la posición respecto a un cambio en el tiempo, y entonces podemos ver un cambio en la posición como una velocidad por un cambio en el tiempo, ¿verdad? Normalmente esto lo vamos a transformar en una ecuación o más bien en una función de posición, donde vamos a decir x en función del tiempo, que recuerdo, si bien recuerdo ustedes ya vieron funciones, una función de posición donde la posición es x en función del tiempo va a ser igual a la x, perdón, la velocidad por el tiempo, nuestra otra variable va a ser tiempo, más una posición inicial. Entonces, como ejemplo, si tenemos digamos, tenemos una función de posición, recuerden que esto es para movimiento rectilíneo uniforme, una función de posición que es 2t más 4. Entonces, en el tiempo 0, su posición va a ser pues 2 por 0, porque recuerden que al evaluar una función simplemente sustituimos 2 por 0 más 4. Entonces la posición va a ser 4. Este 4 corresponde a la posición inicial. ¿Y por qué? Porque en el tiempo 0, x igual a 0. Perdón, en el tiempo 0, x igual a 4. Esta es nuestra posición inicial. Imagínense que dejan un carrito correr a una velocidad y entonces no lo dejan correr desde la línea de salida, que en este caso sería la posición 0. Imagínense que dejan salir al carrito desde la posición x igual a 4.
porque puede pasar. Entonces, lo que nos ayuda esta función de posición es a describir cualquier fenómeno o cualquier modelo ya de manera generalizada, sin tener que, o vaya, no necesariamente la X siempre va a ser cero, puede iniciar desde cualquier otro lugar. Y en este caso, el 2 que sería, pues sería nuestra velocidad, ¿verdad? Nuestra velocidad es igual a 2. ¿Por qué? Porque por cada segundo que pase, nuestra posición va a ir aumentando 2 metros, ¿verdad? Entonces, si pasa un segundo, como la velocidad es 2, va a aumentar la posición 2 metros. Si pasan 2 segundos, va a aumentar 4 metros. Si pasan 3 segundos, va a aumentar 6 metros, etc. Entonces, aquí no hay mucho con qué complicarnos, ¿verdad? Ahora viene la parte interesante, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sabemos de la misma manera que nuestra aceleración es una velocidad entre el tiempo, ¿verdad? Entonces, similarmente, podemos tener una función de velocidad respecto al tiempo, que va a ser nuestra aceleración por tiempo más una velocidad inicial. Eso es prácticamente lo más importante que se tienen que aprender de aquí. Simplemente que nuestra función de velocidad es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos encontrar una función de posición? Es una función de velocidad. Queremos encontrar una función de posición. Recordemos que nosotros podemos calcular nuestra posición, una x de t, como una velocidad promedio por el tiempo más una posición inicial. Entonces vamos a ver el caso de la grafiquita que les había puesto aquí. Imagínense que va con una aceleración constante, parte de una velocidad inicial y llega a una velocidad final. A la mitad, justo a la mitad, va a estar la velocidad promedio. Entonces, ¿de ahí qué podemos hacer para encontrar una función de posición? Dando cuenta también que habíamos dicho que como estaba en medio, la velocidad promedio era velocidad inicial más velocidad final entre dos, es decir, el promedio es la suma de ambos datos dividido entre dos, pues podemos simplemente sustituirlo aquí. X de t va a ser igual a una x final más x inicial entre 2 t más una x inicial. Bueno, a veces la pongo con una 0 y a veces con x inicial. Entonces, cuando hablamos de función de posición, es a donde vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, la función de posición, lo que nos está regalando, lo que nos está dando al final, es la posición final. Entonces, podemos sustituir esta notación de función de posición respecto al tiempo como una x final. X final es igual a x final más x inicial sobre 2 por t más x inicial. Y entonces, eh, no sé por qué aquí le puse las X. Si es velocidad promedio, son las sumas de las velocidades, ¿verdad? Entonces, velocidad final más velocidad inicial
sobre 2, aquí lo mismo. Y ¿qué ven aquí? De nuevo, la velocidad final, esta que tenemos aquí, ¿qué nos representa? Nos representa la función de velocidad. Y escribimos arriba. Podemos calcular la velocidad final como aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces podemos sustituir esto. X final es igual a velocidad final, que va a ser aceleración por tiempo más velocidad inicial, más otra vez velocidad inicial, dividido entre 2 por el tiempo más la posición inicial. Entonces esto, pues si lo desarrollamos, nos va a quedar x final igual a, si se fijan aquí estamos solamente sumando velocidad más velocidad, nos va a dar 2 veces velocidad, entonces vamos a tener aceleración por tiempo dividido entre 2. Yo de una vez voy a distribuir este 2 que estoy dividiendo, más 2 veces la velocidad inicial entre 2, más x inicial. Entonces x final es igual a aceleración por tiempo sobre 2, o también lo podemos poner como un medio de aceleración por tiempo, más velocidad inicial, todo por el tiempo, más la posición inicial, y entonces x final, si multiplicamos esta t por lo de adentro, nos va a quedar como un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, más velocidad inicial por tiempo, más posición inicial. Y así es lo que tenemos que hacer para obtener nuestra función de posición respecto al tiempo. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial. Esto es función de posición. Nada más como pequeña nota, siempre que vean ese triangulito, a lo mejor si no saben bien qué quiere decir. Cuando pongo los triangulitos, es la letra delta, y en la física siempre significa cambio en. Entonces, si ven una delta T, pues es cambio en el tiempo. Si vieran una delta, no sé, delta P de presión, pues sería cambio en presión. Bueno, entonces, estas dos ecuaciones, que son la función de posición y la función de velocidad, son con las que nos vamos a quedar. Vamos a tratar de no aprendernos las 1000 fórmulas de aceleración y después va a ser caída libre y todas esas cosas, sino que las vamos a deducir nosotros mismos respecto a el problema que nosotros tengamos. Entonces, vamos a, bueno, antes de pasar justamente a lo de caída libre y giro vertical, vamos a deducir una fórmula que suele ser muy común en los formularios de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nosotros ya pusimos una función de posición que funciona respecto al tiempo y vimos una función de velocidad que nos dice cómo se comporta la aceleración con el tiempo para ir aumentando la velocidad. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos relacionar la velocidad, la aceleración y la posición
pero sin saber cuál es el tiempo que vamos a tardar. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo, que mi aceleración es de 4 metros sobre segundo cuadrado y que avanzo una distancia de, bueno, la distancia ya vimos que es un cambio en la posición, que es la x final menos la x inicial. Eh, avanzo una distancia de 10 metros. Imagínense que les dicen, eh, avancé 10 metros, tengo una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado y mi velocidad inicial era 2 metros sobre segundo. ¿A qué velocidad final voy a llegar? Eso no lo podrían saber con las fórmulas que ahorita tenemos. ¿Por qué? Porque para saber la velocidad final necesito saber el tiempo, ¿verdad? El tiempo que tarda. Y aquí no me dicen cuánto tiempo va a tardar en recorrer esos 10 metros. Entonces, vamos a usar estas dos ecuaciones que tenemos para llegar a la otra ecuación. Entonces, tenemos que nuestra posición final es la función de posición, es un medio de aceleración por tiempo acordado más velocidad inicial por tiempo más la posición inicial. Y hemos dicho que nuestra velocidad final es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces, aquí yo quiero deshacerme de estas T. Cuando digo que quiero deshacerme, ese es un proceso que vamos a hacer mucho en la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque nosotros solemos querer llegar a expresiones que no tengan ciertas variables. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esa información. Entonces, para deshacernos de ciertas variables, tenemos que, digamos, que jugar con las ecuaciones. Entonces, una de las principales maneras de jugar con estas ecuaciones es haciendo sustitución. La sustitución nos permite eliminar variables. Y eso es lo que ya vieron con los sistemas de ecuaciones. Aunque no siempre son lineales esos sistemas de ecuaciones, como es en este caso. Aquí ya tenemos un término cuadrado. Pero bueno, si tenemos una manera de sustituir, vamos a dar con eso. Entonces, si queremos que ya no nos aparezca esta t, vamos a encontrar de esta ecuación, de esta otra ecuación, una expresión para t en otros términos. Es decir, vamos a despejar. Si despejamos t, ¿qué nos va a quedar? La BI está sumando, pasa restando, entonces velocidad final menos velocidad inicial, y la aceleración está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo, y esto va a ser igual a la. Entonces, ya que la despejamos, la vamos a sustituir acá. X final igual a un medio de aceleración del tiempo. El tiempo ya quedamos que es velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Y además, ¿esto qué? Eso estaba al cuadrado. Más velocidad inicial por, de nuevo, el tiempo que va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Entonces, moraleja, como no tenemos la t, la vamos a sustituir de dónde, de la otra ecuación. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Y aquí pues es puro desarrollar con el álgebra. Entonces, vamos a hacer este desarrollo. Este paréntesis que está al cuadrado, lo vamos a desarrollar. Es un binomio al cuadrado, entonces nos va a quedar velocidad final cuadrado menos 2 veces velocidad final por velocidad inicial. Recuerden que es el cuadrado del primero más 2 veces la multiplicación del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que vendrá siendo velocidad inicial al cuadrado. Entonces esto dividido entre A
Y recuerden que el cuadrado, como está afuera del paréntesis, se aplica tanto para lo de arriba de la fracción como para lo de abajo. La A también está el cuadrado. Entonces, aquí ya nada más faltaba, igual, vamos a multiplicar esto, velocidad inicial, velocidad final, menos velocidad inicial, velocidad final. Bueno, aquí es velocidad inicial por velocidad inicial otra vez. Entonces, estaría velocidad inicial al cuadrado. Entre la aceleración más la posición inicial. Entonces, si se fijan, aquí arriba tenemos una A y abajo tenemos una cuadrada, entonces se va a quedar como un medio de ya de una vez también voy a distribuir en un medio y el A. Entonces, A arriba ya cuadrado abajo, se queda una abajo, nos va a quedar un medio de velocidad final cuadrado sobre A menos 2 en un medio, pues nos va a quedar 1. 2 entre 2 nos da 1. Entonces, velocidad final, velocidad inicial sobre A más velocidad inicial al cuadrado sobre A, y lo tienen en un medio. De nuevo ya, aquí está, entonces nos queda velocidad inicial, velocidad final sobre A, menos velocidad inicial al cuadrado sobre A, más X inicial. Entonces, si se fijan aquí, tenemos algunos términos que se repiten. Este con este tienen signos contrarios, se van a eliminar, ¿verdad? Después, este con este son el mismo término, pero este tiene un medio y está positivo. Este tiene un entero y está negativo, ¿verdad? Entonces, si tenemos uno de algo y un medio de otra cosa y se restan, tenemos menos uno más un medio, pues nos va a quedar menos un medio. Entonces, por esta razón, nos va a quedar un medio de velocidad final al cuadrado sobre A. Entonces, de esta cosa nos quedó menos un medio de velocidad inicial al cuadrado sobre A más la posición inicial. Entonces, si se fijan, ahora con estas dos cosas que nos quedaron al principio, tenemos el un medio y A. Entonces, ¿qué podemos hacer? Actualizar posición común. Entonces, nuestra posición inicial, pero nuestra posición final, va a ser igual a un medio o 1 sobre 2A, porque es el 2 y el A abajo, ¿no? Al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, más la posición inicial. Entonces, esto lo suelen poner con de la siguiente forma en los formularios. Teniendo esto, vamos a poner posición final y posición inicial juntos. Entonces, esto lo vamos a pasar por acá. X final menos X inicial igual a 1 entre 2A por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, el 2A, como está dividiendo, pasa multiplicando. X final X final menos X inicial multiplicado por 2 veces la aceleración va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y ya tenemos una fórmula que nos da la velocidad final respecto a la velocidad inicial, a la aceleración y a la posición final menos la posición inicial. Entonces, en este caso, en el caso que les había puesto que tenemos estos datos de la
velocidad, la aceleración y la distancia. ¿La distancia qué es? Pues es el cambio en la posición, ¿verdad? La posición final menos la inicial. Esto de aquí es una distancia. Entonces, si la distancia era 10, la aceleración era 4 y la velocidad inicial era 2, pues tendríamos 2 por 4, 8 por 10, igual a velocidad final al cuadrado, menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Que era la velocidad inicial. Entonces 80 menos 2 al cuadrado, bueno, perdón, más. Este estaba restando, va a pasar sumando. 80 más 4 igual a velocidad final al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es 84. Si no queremos la velocidad final al cuadrado, sino la velocidad final, pues simplemente sería velocidad final igual a raíz de 84. Aquí, igual, si se la pueden aprender, pues bien. Si no, aprendan por favor a deducirlo. Ustedes pueden, como ejercicio, ok, agarro mi función de posición, agarro mi función de velocidad, las junto para obtener esta fórmula. Como ejercicio, con mi sugerencia es háganlo, porque sí se van a acostumbrar a manejar y jugar con estas ecuaciones. Bien.